Hace 1000 años, cerca de lo que hoy es la moderna St. Louis, Missouri, existía una ciudad vibrante y bulliciosa llamada Cahokia. Era una ciudad nativa americana, la más grande e influyente de la cultura mississippiana. En su apogeo alrededor del 1050 a.C., Cahokia albergaba a unas 30,000 personas, lo que la hacía más grande que París en ese momento. Pero lo interesante es que no tenía ningún mercado. Normalmente, el comercio era la columna vertebral de cualquier gran ciudad. Sin embargo, esta destacaba para los arqueólogos. Eso se debe a que Cahokia no giraba en torno al comercio, sino a la cultura, comunidad y fiestas. Las personas que vivían allí organizaban enormes celebraciones que duraban días. La característica más grandiosa de la ciudad era su plaza de 50 acres, rodeada por increíbles pirámides de tierra. Este espacio enorme podía albergar a más de 10,000 personas. Imagínalas a todas reunidas allí para festividades, bailando, bebiendo cafés y tés, festejando con venados y apostando en deportes. Los eventos eran súper animados. Los cahokianos solían llevar disfraces impresionantes, estilizar su cabello de formas interesantes y decorar sus cuerpos con tatuajes. Los atletas jugaban a un juego llamado Chunky, el cual consistía en arrojar lanzas a un disco de piedra rodante para ver quién se acercaba lo más posible. El rugido de la multitud llenaba el aire y los artistas demostraban sus habilidades. Estas celebraciones fueron tan desenfrenadas que dejaron huellas en la historia. Después de que las fiestas terminaban, los cahokianos limpiaban y arrojaban los restos en fosas. Arqueólogos descubrieron estos pozos de desechos y estaban llenos de restos de comida y cerámica. En una sola fosa se encontraron los restos de 2,000 ciervos, y eso es de un solo evento. También han encontrado restos de Yaupon Holly, una planta con cafeína que se comerciaba a cientos de kilómetros de distancia. Eso demuestra cuánto esfuerzo e ingenio los cahokianos ponían en sus celebraciones. ¿Te gustaría vivir en una ciudad así? Pero aparte de toda la diversión y los juegos, Cahokia era profundamente compleja y espiritual. La ciudad fue construida sobre un paisaje que mezclaba tierras secas con zonas pantanosas. Muchas personas creían que esto simbolizaba la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La gente de Cahokia veía su ciudad como un puente entre estos dos reinos. Construyeron montículos de tierra, tanto para ceremonias y rituales como para apoyo en construcción. Estos se alzaban desde áreas pantanosas. Mientras tanto, las personas se asentaban en las zonas más secas. Caminos elevados conectaban estos vecindarios, lo que creaba un vínculo físico entre la vida y la muerte. ¿No es triste que algunas metrópolis antiguas que rivalizaban con las ciudades modernas en tamaño simplemente desaparecieran? La historia de Cahokia llegó a un silencioso final alrededor del año 1350 de nuestra era, cuando el asentamiento fue abandonado. Todo debido a cambios en el entorno y el clima, inundaciones y otros problemas. Pero la influencia de Cahokia fue tan grande que se extendió a lugares distantes. Algunas de sus tradiciones, como el Chunky y el té Yaupon, han perdurado en las comunidades nativas hasta el día de hoy. Actualmente, Cahokia es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y no es la única megaciudad que hemos perdido. Hace unos 5,000 años, la gente en el Valle del Indo construyó algunas de las primeras ciudades del mundo. Mohenjo-Daro fue una ciudad antigua ubicada en lo que ahora es Pakistán. Fue construida alrededor del 2500 a.C. y en ese entonces era un próspero centro de la civilización del Indo. Claro, era mucho más pequeña que las ciudades modernas, pero era bastante grande para la época. Tenía alrededor de 40,000 habitantes. Parece que los locales eran personas extremadamente estrictas y disciplinadas. La planificación y organización de la ciudad eran increíbles. Estaba diseñada en un patrón de cuadrícula. Las calles y los edificios importantes estaban alineados a lo largo del eje norte-sur, probablemente para coincidir con el movimiento del Sol y la Luna. También construyeron uno de los sistemas más avanzados de gestión de agua y residuos de su época. La ciudad contaba con alrededor de 700 pozos. Casi cada casa tenía su propia fosa. La mayoría de los hogares también contaban con baños privados con desagües e incluso alcantarillas subterráneas.
Esto demuestra cuán hábiles eran estas personas para mantenerse limpias. Y con toda esta disciplina, parece que no había reyes ni reinas, ni siquiera un gobierno central. Podrían haber tenido alguna autoridad, como élites locales o funcionarios electos, pero no una clásica monarquía estricta o una religión. En cambio, a las personas de allí les importaba la simplicidad y el orden. Básicamente, se gestionaban a sí mismas con métodos estandarizados para hacer las cosas, desde la fabricación de herramientas y cerámica hasta la manera en que comerciaban. Por ello, a diferencia de muchas otras ciudades, Mohenjo-Daro no tenía grandes palacios, templos ni monumentos. En su lugar, contaban con áreas públicas conocidas como ciudadelas. La gente se reunía en ellas para rituales, reuniones y almacenamiento de grano. Y parece que este estilo de vida funcionaba a la perfección. Los científicos encontraron algunos sellos y pesas, lo que indica que la economía estaba bien regulada. Arqueólogos descubrieron intrincados artefactos como marfil, lapislázuli, cuentas de cornalina y joyería de oro. Otro famoso hallazgo es la pequeña estatua de bronce conocida como bailarina, descubierta en 1926. Mohenjo-Daro no era pobre en absoluto. Y también construyeron algunos edificios increíbles. Mantenerse limpios era claramente mucho más importante para ellos que mostrar riqueza o poder. Así que crearon el Gran Baño, una de las estructuras más famosas de la ciudad. Es una gran piscina hermética construida con ladrillos cocidos, ubicada sobre un montículo de tierra, casi un sitio religioso, lo más cercano que tenían a un templo. Mientras tanto, la ciudad misma fue edificada sobre una serie de montículos. A lo largo de los siglos, crecieron a medida que se añadían nuevas casas y estructuras. ¿Por qué cayó? Nadie lo sabe realmente. Hay algo misterioso acerca de las esculturas que encontraron los arqueólogos. Muchas de ellas parecían estar intencionadamente rotas. Esto significa que los habitantes posteriores de la ciudad, tal vez invasores o algo parecido, las destruyeron por alguna razón. Algunos científicos piensan que el río Indo pudo haber cambiado de curso, lo que lo llevó a interrumpir la agricultura y el comercio. Pero no hay evidencia de una inundación o algún gran acontecimiento de este tipo. Parece que, con el tiempo, toda la civilización del Indo simplemente se desvaneció de forma gradual. Para 1900 años antes de Cristo, la cultura había cambiado y no dejó mucho atrás. Déjame contarte sobre la antigua ciudad de Kos, que se encuentra donde se erige la actual ciudad de Kos, en Grecia. Imagina llegar por mar y lo primero que te impacta es la grandiosidad de su ágora. Esta enorme plaza pública construida con piedras de diferentes colores, dispuesta en terrazas que se elevan ante ti. Era una de las más grandes del mundo antiguo y causaba una gran impresión en cualquiera que se aproximara a la ciudad. Este lugar tiene una historia rica que data de alrededor de 2300 años a 2200 a.C. Hace mucho tiempo, la gente local se reunió desde diferentes partes de la isla para formar una nueva ciudad en el noreste. Las personas han vivido allí desde la Edad del Bronce y con el tiempo, este se convirtió en un centro sumamente importante de cultura y comercio. Y no es de extrañar, ya que está cerca de un puerto natural. Este estaba protegido por 2 rompeolas, y la gente construyó allí algunos de los sitios religiosos más importantes, incluidos los santuarios de Afrodita y Heracles. Kos no solo era hermosa, sino que tenía un diseño brillante. Toda la ciudad estaba organizada en un trazado regular, con calles que se cruzaban en ángulos rectos perfectos. Casi parecía una ciudad moderna. Gracias a esto, moverse por el lugar era sumamente fácil y las manzanas, o insulae, eran lo suficientemente grandes para albergar varias casas de gran tamaño. Kos se mantuvo en gran medida sin cambios hasta el siglo VI después de Cristo. Con el tiempo, comenzó a reducirse gradualmente en tamaño, confinándose dentro de las murallas de lo que ahora es el barrio de Cora. Palmira fue una antigua ciudad construida alrededor de un hermoso oasis en algún momento del tercer milenio antes de Cristo. Originalmente conocida como Tadmor, esta ciudad prosperó como una importante parada en la ruta de la seda, ya que conectaba el cercano Oriente con Asia. Era un floreciente centro de comercio y cultura.
Tenía un mercado, edificios de asamblea, grandes puertas. En otras palabras, este lugar estaba lleno de vida. La ciudad pasó por muchas manos a lo largo de su historia, desde los bizantinos hasta los califatos árabes, lo cual probablemente explica su impresionante arquitectura. Una interesante mezcla de influencias grecorromanas, persas y árabes. El templo de Bel, la gran columnata y un teatro de estilo romano. Pero, como todas las demás, se deterioró con el tiempo. La importancia de Palmira disminuyó y, a principios del siglo XV, había sido en gran medida destruida. Pero al menos sus ruinas sobrevivieron. En este momento, son un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO.